El pasado 18 de febrero, el Medio Nacional del Español se hizo eco de lo que sería todo un debate social y político tras la denuncia de la joven Dunia Mar. Cerca de 15 días después, el 1 de marzo, el que era gerente de Inmusa anunciaba su dimisión, tras comparecer apenas unas semanas antes, señalando que tomaría medidas judiciales contra el representante sindical de comisiones obreras, Luis José Mellado, y contra Mar. Entre tanto, todas las miradas apuntaban también sobre la secretaria general del Partido Socialista de Melilla y sobre la presidenta de la televisión pública y también socialista, que dirigía Díaz a causa de un informe que supuestamente acabó en un cajón y donde se suponía que se recogía distintos testimonios de trabajadores que señalaban una supuesta actitud acosadora del gerente y por no haber supuestamente actuado en protección de Dunia Mar. Ahora la joven asegura que no esperará ninguna demanda por parte de Díaz para presentar su denuncia por vía judicial por acoso laboral. Dunia Mar, en una entrevista concedida a Onda Cero, COPE y Popular Televisión, no culpabiliza tan solo al ya antiguo gerente y asegura que esto solo ha empezado. Yo no sé ellas lo que pensarán o más bien lo que desean que sea, pero desde luego que para mí esto no ha acabado. Esto no ha hecho más que empezar. Para mí esto no ha hecho más que empezar. Empezando que he estado un año de batalla interna en mi casa, buscando abogados, buscando asesoría legal, yendo al médico, yendo al psicólogo, yendo al psiquiatra, medicándome, para poder llegar a este punto. Para llegar a este punto. Si me preguntas qué me ha hecho sentir la dimisión de Yeray, sinceramente no me ha hecho sentir nada. Absolutamente nada. Como víctima no te hace sentir, no estás resarciendo ningún daño. A mí me da igual que ese señor siga o no siga en su puesto. Me da absolutamente igual. ¿Tú qué es lo que quieres de Yeray? Justicia. Desde luego que quiero ir a los tribunales, pero no considero que solo Yeray sea culpable. Dunia afirma que en ningún momento se activó el protocolo antiacoso ni en la televisión pública ni en el seno del Partido Socialista. Afirma que tanto Elena Fernández Treviño como Gloria Rojas eran conocedoras de esta situación sin que actuaran cuando se les pidió ayuda. El día que yo me vi, ese día fue el Congreso Regional, claro, de ahí que se aíle todo a ese Congreso Regional, aunque las cosas eran de antes, pero muy convenientemente las unen a que, como siempre, la víctima quiere algo, quieres conseguir un puesto, querías estar en algún sitio, querías más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero nada, lo que quería era que me ayudarais. Y ayudarme sería haber activado los protocolos de acoso que nadie activó, ni dentro del partido ni en Televisión Melilla. No nos olvidemos que formaba parte de dos organizaciones de las cuales eran responsables. En ningún momento. Y donde hablamos de un poder jerárquico que tenía él por encima de mí, muy por encima de mí. Y donde además eran conscientes de que había otros casos. Porque se hablaba de los otros casos. Todo el mundo miró hacia otro lado, donde la única que se ha tenido que ir de Televisión Melilla era yo. Porque en el momento, no nos olvidemos en que yo digo eso, no solo me voy de baja, sino que además llega el fin de mi contrato y ellos, pues rescindimos el contrato, nos da igual, no sabemos nada de ti, no nos importa y ya está. ¿Por qué en el momento en que pedí ayuda? Es lo único que quiero entender. ¿Por qué no se activaron los protocolos de acoso? ¿Por qué Ferraz nunca me contestó? ¿Por qué Andrea Fernández nunca me contestó? Me dejó en visto. ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Por qué se me dio largas? Era, además, los últimos mensajes, tanto con Gloria como con Sabrina, era que ya se me atendería. Una vez que todo ha explotado y tú seguías intentando, que parecía como que tenías que contentarlas para que te hicieran caso y para que te ayudaran. Sin embargo, uno de los aspectos que más llama la atención de toda esta historia es que presuntamente la víctima de acoso laboral visitó una tarde la propia casa de la secretaria general del Partido Socialista para explicarle su situación, un hecho que señala no marcó ningún cambio.
porque les pedí ayuda en ese momento cuando yo ya no podía más, porque yo ya llevaba tiempo diciéndolo dentro del partido, mucho tiempo. Había ido a sus despachos, había ido a hablar con otros compañeros, había ido a hablar con otros trabajadores del partido. Cuando yo ya escribo esos mensajes, en noviembre, es que yo ya, y con Gloria fue antes que con Elena, yo ya no podía más. De hecho, fui acompañada por una compañera de Televisión Melilla, donde le decíamos, está pasando esto, en el despacho de Elena. Yo hablaré con Geray. Yo sigo esperando que hablen con Geray. Yo sigo esperando, sinceramente, que hablen con Geray. Porque no ha pasado nada, no ha cambiado nada, y creo que ni siquiera lo han hecho. Yo fui a todos los despachos, uno por uno. Toqué a todas las puertas, incluida Ferraz. Denuncié en Ética y Garantía. Cuando yo me di cuenta que yo ya no podía más y que las cosas, porque llegó un punto en que las cosas ya se salieron de control, donde el señor Geray me estaba amenazando con el sueldo, me estaba amenazando con quitar el programa de la Masir, donde entraba dentro de esa amenaza entraba yo y mis compañeros. Y decía que si hablábamos fuera de Televisión Melilla, o volvíamos, y eso iba por mí, porque la que había ido a tocar a los despachos era yo, que si volvíamos a hablar fuera de Televisión Melilla, nos tuviéramos a las consecuencias. Que el programa solo tenía un voto en el Consejo de Administración, ¿qué significa eso? Pues que lo vas a quitar. Y empezó con eso, con lo del sueldo, ya era como, ya no era sutil, ya no eran solo los comentarios, y tú dices, ya estoy sufriendo una persecución. Y donde yo seguía diciéndoles, por favor, me ha hecho esto, por favor, me ha bloqueado, por favor, está diciéndole a los compañeros esto, me está llegando esto, me ha bloqueado de no poder otros compañeros entrevistarme en programas. O sea, yo no podía trabajar en condiciones. Más allá del principio, que era el maquillaje, que eran otras cosas, ya el punto en el que yo les escribo esos WhatsApp era un punto en el que ya yo no estaba pudiendo gestionar más la situación. Eso de aguanta, llévate bien con él, no le hagas caso, porque yo todavía recuerdo en casa de Gloria Rojas, cuando yo fui y le dije, Gloria, me está pasando esto, me está pasando esto y me está pasando esto. Recuerdo además su respuesta fue, anda, pues yo creía que te llevabas bien con él. Le dije, bueno, te estoy diciendo lo que me está pasando y lo que está pasando. No le hagas caso, bonita, tú no le hagas caso. Ella es súper feliz, o sea, tú le estás contando lo que te está pasando y ella simplemente te responde, no le hagas caso, tú maquíllate, no le hagas caso, todo lo que tú quieras. Hombre, Gloria, le tendrás que decir algo, ¿no? En este sentido, la joven melillense destaca uno de los episodios donde Rojas le insta a borrar un post para, según palabras de Amar, no perjudicar la imagen del partido. De este modo, la melillense señala que se le ha arrebatado su presunción de inocencia y como víctima desde la cúpula local socialista y apunta a una disciplina de silencio ante situaciones como la suya. Yo creo que no creo que haya, cuando se está diciendo la verdad y dices las cosas como te han ocurrido, no tienes que temer. ¿Por qué? Porque lo dije y no se me escuchó. Lo dije y quedó en el aire, lo dije y era como, bueno, pues esta chica no para de decir que tiene problemas con él, qué pesada. Llegó un punto en que tú te sientes como que estás ahí diciéndoles que me está pasando esto, por favor, me está pasando. Y además, porque la frase dentro del partido, a mí nunca se me va a olvidar, era, esta chica le está pasando esto dentro del partido, mientras no salga del partido. Pero tú ya en tu casa, cuando las cosas explotan, dices, a ver, ¿hasta qué punto está esto que te meten en la cabeza del partido? ¿Hasta qué punto? ¿Voy a morir en silencio o me voy a suicidar a cambio del partido? En cuanto a las declaraciones de Rojas sobre este caso y de cara a las próximas elecciones, Amar señala que no permitirá que se le acuse de perjudicar al partido y de fines electoralistas. Insiste en que aún sigue siendo afiliada a la formación e incide en que no es ninguna rival política. Lo que no voy a permitir es que se me esté culpabilizando, porque se me está culpabilizando abiertamente, claramente,
a mí, una más de las víctimas, no lo olvidemos, una más, no la única, de haber sufrido acoso y que por eso el Partido Socialista está saliendo mal parado, pero no es culpa mía. Es culpa de las personas responsables que tenían que aplicar la ley. Y no olvidemos que el propio Partido Socialista fue quien aprobó estas leyes. Pero esas leyes que luego no se aplican ni en el seno de la organización, ni enfrente de las entidades u organizaciones de las cuales dirigen. En cuanto al informe interno de investigación que se realizó para detectar más casos de acoso como el de Dunia Mar, la melillense insiste en que no se tuvo en cuenta su testimonio y desmiente las declaraciones del exgerente de Inmusa, apuntando en que sí fue partícipe del mismo. Es decir, que dentro de ese informe solo se entrevistan primero a 9 personas, que yo recuerdo, 9, de las cuales una es Geray, elegidas un poco por ellos, de los cuales la comisión de investigación estaba conformada por 3 personas, de las cuales 2 se retiran a mitad de camino, donde sigue solo uno para adelante y donde la plantilla forma de plantilla fija 41. Es decir, que realmente no se ha preguntado a todo el mundo. ¿Y bajo qué condiciones preguntas a todo el mundo? De repente aparece una denuncia, después de que los compañeros sabían que yo había denunciado, que yo había estado denunciando verbalmente antes de llegar a poner esa denuncia, lo que me estaba pasando y que todo el mundo miró hacia otro lado, donde la única que se ha tenido que ir de Televisión Melilla era yo, porque en el momento no nos olvidemos en que yo digo eso, no solo me voy de baja, sino que además llega el fin de mi contrato y ellos pues rescindimos el contrato, nos da igual, no sabemos nada de ti, no nos importa y ya está, y se acabó. Y tú mientras más calladita y más desaparecida, mejor. Estamos hablando que dentro de la organización él sigue en una posición jerárquica de poder, que en ningún momento tampoco dentro de la organización ha habido una investigación, que en ningún momento dentro de la organización ha habido nada más, y es como también lo que te decía del informe que se hizo en Televisión Melilla. ¿Dónde se cuenta mi testimonio? Porque mirando un poco la Ley Orgánica 3/2007, más o menos, con lo hablado con mis abogados, primero es que tenía que haber un perito externo a la empresa. Un perito que sea un psiquiatra, un psicólogo o un abogado, que sea perito y externo a la empresa. ¿Dónde están los servicios de prevención que tenían que estar presentes? De hecho, ni siquiera habían elaborado el documento del protocolo de acoso. Tampoco está mi testimonio ni mis pruebas. Entonces, cuando afirma la señora Elena Treviño, ahí no se demuestra nada, yo creo que es una afirmación, desde mi punto de vista, muy a la ligera. Finalmente, en relación a su situación como falsa autónoma, indica que trabajó supuestamente sin contrato antes de que continuase en la televisión pública como colaboradora. Asimismo, señala que su andadura en RTVM comenzó por propuesta del propio Partido Socialista. Entró en Televisión Melilla pues, a propuesta del propio Partido Socialista y del propio Geray Díaz en aquel momento. Es verdad que se me contó una cosa que luego en la hora de la verdad no se trasladó así. En el año 2020 yo empecé haciendo un programa que se llamaba El Enfoque Juvenil. Este programa a mí se me dijo que se me iba a hacer un contrato, se me prometió unos honorarios y luego cuando me vi ahí en el mes de agosto del 2020 haciendo el programa, pues yo escribía al señor Díaz preguntando, bueno, pues oye, ¿y aquí qué pasa? Esto... Yo no me has pedido ningún dato, no me has pedido nada, estoy aquí haciendo un programa y claro, obviamente el resto de compañeros también están diciendo, bueno, ¿qué pasa? Esta chica está aquí, ¿cómo está aquí? Entonces no tenía ninguna lógica y era algo que yo tampoco entendía. Es luego que yo cuando empecé a conocer más al señor Díaz me di cuenta de que, claro, me estaba engañando. Y me estaba diciendo cosas que no eran, como que el contrato más adelante es que tenemos que regular la figura del colaborador, a lo que ha hecho referencia, cosa que según él ha hecho después para yo y otras personas estar en el programa Amazigh.
Y posteriormente, bueno, estuve mucho tiempo diciéndome que ese programa, que iba a volver, que lo iban a retomar, que iba a tener otra temporada. En ningún momento yo he amenazado, como ha dicho el señor Díaz, en ningún momento, más que nada, tampoco tenía ningún poder para amenazar a nadie. Simplemente le he preguntado varias veces y también lo he preguntado a personas cercanas dentro del partido de, bueno, este programa y yo he estado de esta manera, sin contrato, esto que, no, esto lo vamos a arreglar, esto tal, y siempre era lo mismo, desde el primer momento con el tema de los contratos.